Bien. Esta primera etapa que usted ve en mi cursor ahí, este es el voltaje entrada B sub I, y este es el voltaje de salida. La entrada es entre base y tierra, y la salida entre colector y tierra. Este es un emisor común desacoplado. La salida de esta primera etapa entra al emisor de la segunda etapa. Y la salida de la segunda etapa sale por el colector. Entra por el emisor y sale por la base, por el colector. Este es un amplificador de base común. Pero la base también está desacoplada. Según un amplificador cascode, puedo yo considerar como dos etapas un emisor común desacoplado y un base común también desacoplado. Lo que buscamos es que haya un buen acoplamiento entre estas dos etapas y también la respuesta en frecuencia para altas frecuencias. Es una de sus particulares. Para eliminar el efecto Miller. ¿Qué es el efecto Miller? Son capacidades generadas productos de las capacidades internas del dispositivo. Eso lo vamos a ver después. Un circuito práctico de un cascode es lo que ustedes ven acá. Tengo un transistor T2 y un transistor T1, ¿no? Este T2, la entrada B sub I es a través de C sub 2, entrada base y tierra, y sale por el colector de T sub 2. Y la salida de este colector de T sub 2 ingresa hacia el emisor de T sub 1 y sale por el colector de T sub 1. De tal manera que este T sub 2 es un emisor común y el T sub 1 es un base común. ¿Por qué base común? Porque la señal de entrada de la primera etapa, que le estoy llamando acá del transistor T2, que está saliendo del colector de T sub 2, ingresa al emisor de T sub 1. Y su salida de T sub 1 está tomando en el colector de T sub 1. De tal manera que esta primera etapa T sub 2 es un emisor común desacoplado y el T sub 1 es un base común también desacoplado. Entonces, si nosotros queremos hallar acá, ¿qué sucede acá? Yo le pregunto a ustedes, la corriente de T sub 1, este sería IC1 o I de colector 1, ¿no? Esta corriente acá, por T1, ¿es la misma corriente que circula por T sub 2 o es diferente? ¿Es la misma o no es la misma? ¿Qué me dicen? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Disculpe, profesor, ¿podría repetir? La pregunta es lo siguiente. La corriente que pasa acá por T sub 1, ¿no? Esta corriente que pasa por T sub 1, ¿no? ¿Es la misma corriente que pasa por T sub 2 o es diferente? Se me refiero por el colector. Ah, Es la misma. que dice la misma, no. O sea, por T sub 1, por aquí está circulando una corriente, ¿no? Por ahí, ¿ok? Por acá circula una corriente, por T1, que es la corriente colector 1, que es igual a la corriente emisor 1. Pero de igual manera, por T sub 2, también está circulando otra corriente por acá, ¿no? Que es IC2 o I de emisor 1. La pregunta es que si estas dos corrientes es la misma. ¿Qué dicen? ¿Es la misma o no es la misma? Ah,
Sí, es la misma, profe. Es la misma. Es la misma. Esta corriente acá, en ambos, es la misma. ¿Se da cuenta? Es la misma. Es la misma corriente. ¿Por qué? Porque el emisor 1 está unido con el colector 2. Está unido, es lo mismo. Esa es una de las características. De tal manera que cuando vamos a hacer un análisis en corriente continua, ¿cómo se comporta este condensador? ¿Estos condensadores cómo se comporta? Circuito abierto. ¿Y estos dos condensadores acá cómo se comportan? Estos dos condensadores cómo se comportan como circuito abierto también. Abierto, abierto. ¿Qué me va a quedar? T1, me va a quedar T1, T2, RB1, RB2, RB3. ¿Cómo hay esta corriente que circula por acá? Esa es la misma corriente que está circulando acá. Es la misma corriente. ¿Y cómo hay esta corriente que está circulando por acá? El voltaje de emisor entre la resistencia. ¿Y cómo hay el voltaje aquí de emisor? Mediante el voltaje de base. Este voltaje de base acá, que es el voltaje en R3, que es el voltaje en R3, ¿no? Es igual al voltaje de base emisor más el voltaje de emisor. Y el voltaje del emisor va a ser igual al voltaje base menos el voltaje de base emisor. ¿Está bueno? Pero ¿cómo hay el voltaje de base 2? El voltaje de base 2, ¿qué es? Divisor de tensión. Tengo yo las tres resistencias. Estas tres resistencias están en serie. Esas tres resistencias están en serie. Por lo tanto, el voltaje en la base 2, este voltaje de base 2, simplemente es un divisor de tensión. Es este RB3 por BCC entre la suma de todas estas resistencias. ¿Por qué? Porque las tres resistencias están en serie. Entonces ya tengo el voltaje base. Por lo tanto, el voltaje emisor es el voltaje base menos el voltaje base emisor. ¿Cuánto es el voltaje base emisor? 0.6 o 0.7 voltios. Entonces ya tengo la corriente que circula por corriente colector 2, que va a ser la misma corriente que circula por T1, que va a ser la misma corriente que va a circular por esta resistencia de colector. Luego hay este voltaje acá también. ¿Se da cuenta? Entonces, este es simple, puro eléctrico nomás. Ahí tenemos el voltaje de base 2, es RB3, ¿no? Por BCC sobre la suma de todas las resistencias. Ahí lo tienen. Reemplazando, ¿cuánto me sale el voltaje de base 2? 4.5 voltios. La corriente de emisor 2, ¿a qué va a ser igual? El voltaje emisor 2 entre la resistencia. El voltaje emisor 2 aquí es igual al voltaje base 2 menos voltaje base emisor sobre R. Reemplazando, me sale la corriente emisor 4.25 miliamperios.
La resistencia emisor, hemos dicho que la resistencia emisor es 26 milivoltios sobre la corriente de emisor. La corriente emisor me sale 4.25 miliamperios y reemplazando me sale 6.12 ohmios. ¿Para qué me sirve esta resistencia emisor? Le habíamos dicho que la resistencia emisor es similar que el HIV del tránsito. ¿Qué dice acá? Como la corriente emisor 1 es igual a la corriente emisor 2, entonces la resistencia emisor 1 va a ser igual a la resistencia emisor 2, 6.12. La ganancia de voltaje es el B sub 0,1 entre la corriente, entre voltaje entrada 1. Y reemplazando esto va a salir menos RL sobre resistencia emisor 1. La RL es igual de T1 es resistencia emisor 2 y es HIB2. La ganancia de voltaje 1 es menos. ¿Por qué es menos? Porque esta es la ganancia del amplificador de emisor común. Resistencia emisor 2 entre resistencia emisor 1 sale menos 1. ¿Qué sucede cuando la ganancia es baja? ¿Qué mejoramos? El ancho de banda. La ganancia de tensión de la etapa de emisor común me sale menos 1. Dice baja como se deseaba debido al efecto Miller. Nos conviene. La ganancia de voltaje 2 es RL sobre resistencia emisor 2. El RL es la resistencia colector. Entre resistencia emisor 2. Reemplazando sale 294.1. De tal manera que la ganancia de tensión es el voltaje salida 2 entre voltaje entrada 2. O lo que es lo mismo decir, ganancia de voltaje 1 por ganancia de voltaje 2. El producto de ambos. Esto está mal, ¿eh? Es menos 294.1. Está mal. Está mal eso. Hay que corregir eso. Está mal, ¿eh? Bien, ese es el cascode. Debo repetir que el amplificador cascode es un amplificador que está constituido de dos configuraciones, un emisor común y un base común. ¿Okay? ¿Qué es un amplificador cascode? Es un amplificador de dos etapas, constituido de un emisor común como primera etapa y un base común una segunda etapa. ¿Eh? ¿Qué fin cumple esto? Tiene un buen acoplamiento o una buena respuesta en alta frecuencia para evitar el efecto Miller, las capacidades Miller, que se generan producto de las capacidades internas existentes entre los terminales de un transistor. Vamos a dar otro enfoque sobre el amplificador Darlington. Hemos dicho que el amplificador Darlington tiene una particular de tener una alta impedancia de entrada y pequeña o baja impedancia de salida. No es un amplificador de voltaje, sino se le dice amplificador de corriente. Tenemos acá
dos transistores. Del primer transistor, su emisor se conecta a la base del segundo transistor. El colector del primer transistor se une con el colector del segundo transistor. De tal manera, esta es la base del transistor, este es el emisor y este es el colector. Físicamente, un Darlington es igual que un transistor común, sino que internamente puede haber de dos transistores, puede ser de tres transistores. Y en este esquema me está representando a mí una carga y un Darlington. Entonces, aquí hay una entrada. Entonces, esta carga entra en funcionamiento, es alimentada por 5 voltios cuando el colector se hace tierra. Para cerrar el circuito. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando hay una alta corriente en la base del transistor para saturar el transistor. Por eso nos dice que el montaje de transistores bipolares Darlington es un tipo especial de configuración en emisor común. ¿Por qué se dice emisor común? Porque la señal de entrada está entre base y tierra y la salida está entre colector y tierra. Que tiene, dice, una altísima ganancia de corriente. Es una invención tan sencilla como efectiva, ya que conseguimos con dos transistores un nivel de ganancia muy alto. Y que si fuese otro modo necesitaríamos varias etapas de configuraciones. Entonces, si hablamos de un solo transistor, la ganancia corriente se aproxima al beta o al HF del transistor. Si hablamos de dos transistores, es el HF elevado al cuadrado. Si hablamos de tres transistores, HF al cubo, y así sucesivamente. Bueno, es un poco la historia, ¿no? Eso tienen ustedes la separata para que lean. Acá, por ejemplo, tenemos el Darlington, constituido por dos transistores 2N3904. Estamos asumiendo de que Q1 tiene un beta 1 o un HF1, Q2 tiene un beta 2 o un HFE2. De tal manera que estos dos transistores, tal como está conectado, es un otro transistor, tal como ustedes ven acá, su colector, su base y su emisor. Es un transistor común. Entonces, ¿qué sucede acá? Este transistor común tiene un beta. O sea, este es denominado el transistor Q-Darlington. Como internamente tiene dos transistores y cada uno tiene un beta, entonces el beta del Darlington es el producto de ambos. Por eso beta del Darlington es beta 1 por beta 2. Si los dos betas son iguales, entonces el beta del Darlington es beta al cuadrado. Por eso decimos que una conexión Darlington proporciona un transistor con una ganancia de corriente muy grande, por lo general unos miles. Si nosotros queremos analizar este acá, en este primer transistor hay un voltaje de base emisor. En este segundo transistor hay un voltaje de base emisor. Pero si queremos simplificarlo como un solo transistor, va a ser un voltaje de base emisor más otro voltaje de base emisor de 2 veces el voltaje de base emisor. Por eso es importante tener presente la tensión entre colector emisor del Darlington, dice, no llega a ser tan baja en saturación como la es de un simple transistor bipolar, ya que la tensión de la unión base-colector, esta unión base-colector del primer transistor juega en su contra. El Darlington se queda con una
voltaje de colector emisor entre 0.7 y 2 voltios. Un transistor Darlington es una conexión consecutiva de dos transistores que viene como un paquete completo con 3 cables, base, emisor y colector, ¿no? Como se muestra en estos circuitos. Este es un Darlington. En el primer transistor hay una corriente colector 1. Hay una corriente de base 1. Este sería corriente colector. Para el otro transistor, esta es corriente de base 2. De tal manera que esta corriente de base 2 con esta corriente colector 1 es la misma. De tal manera, si vemos acá, esta corriente colector 2 es esta corriente de base 2 por el beta. Pero esta corriente base 2 es corriente colector 1. Y corriente colector 1 es la corriente de base por el beta. Al reemplazar me sale corriente de base por el beta al cuadrado es IC2. Si hablamos de 3 transistores, ICB3 va a ser el beta al cubo por la corriente base y así sucesivamente. Esta configuración que vemos acá es un Darlington para un transistor de tipo NPN. La otra configuración de acá es un Darlington, pero para transistor de tipo PNP. Hay de las dos formas. Tenemos acá lo que decían antes. Corriente colector 1, corriente colector 2, corriente emisor. Para este transistor 2, esta es la corriente de base 2. Esta corriente de base 2 es igual a la corriente colector 1. Por eso que este beta 1 de acá es corriente colector 1 sobre la corriente de base 1. De tal manera que la corriente colector 1 es beta 1 por IB1. En el beta 2, corriente colector 2 sobre corriente base 2. Corriente colector 2 es el beta 2 por corriente base 2. Pero ¿qué sucede? Esta corriente colector de acá es la suma de estas dos corrientes. Corriente colector 1 más corriente colector 2. ¿No? Corriente colector 1 más corriente colector 2. Y la corriente colector 1 es beta por corriente de base 1. La corriente colector 2 es beta 2 por I de base 2. Pero esta corriente de base 2 es la corriente base más la corriente colector 1. ¿Se da cuenta? La corriente colector 1 que es igual. Corriente de base por el beta. Corriente de base por el beta. Así ve. De tal manera que la corriente de base 2, acá me va a salir IB por 1 más beta 1. Sustituyendo esto, vamos a tener que la corriente colector, que es beta 1 IB más beta 2 IB multiplicado por 1 más beta 1, va a ser igual a IB por beta 1 más beta 2 más beta 1 por beta 2. Si en la relación de los dos consideramos que la corriente colector de acá, este IC, es corriente de base, ¿por quién? Por el producto de ambos betas. ¿Sí? Pero el beta es beta 1 por beta 2. Si ambos betas sería beta al cuadrado. El voltaje, ojo acá, mirando este círculo como un transistor, su colector, su corriente colector, su emisor, su corriente emisor, su base, su corriente base. Este voltaje, mire acá, entre base y emisor,
es igual al voltaje de base emisor del transistor 1 más el voltaje de base emisor del transistor 2. Acá nos pone como ejemplo un Darlington, ¿no? De dos transistores. Un transistor tiene un beta de 50 y el otro transistor tiene un beta de 60. Se tiene una carga de 12 voltios y 80 watts. Entonces nos pide hallar IB. ¿Cómo vamos a hallar IB? IB es corriente colector sobre quién? Sobre el beta. Pero el beta es quién? Del Darling. ¿Y el beta del Darling cuál es? El beta 1 por el beta 2. Pero la corriente colector, ¿de dónde vamos a hallar? ¿De aquí? La corriente colector es la corriente que va a circular por la carga. ¿Y cómo hallamos esto? Muy simple. A mí me dice que tiene una carga de 12 voltios, 80 watts. Potencia B por I. Hay la intensidad. Potencia sobre voltaje. Me da la intensidad. Esta intensidad de corriente colector entre el beta al cuadrado me da la corriente de base. Así simple. Ahí lo tenemos. ¿No? La corriente colector, ¿qué es? La potencia, que es 80 vatios, entre el voltaje que hay en esta carga, que es de 12 volts, y sale 6.67 amperios. ¿Se da cuenta? Si queremos ser un poco más analítico, la corriente colector me dice que es igual a la corriente base por beta 1 más beta 2 más beta 1 por beta 2. Reemplazando todo esto, me sale que la corriente base es 2.2 miliamperios. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir que si esta corriente es 2.2 miliamperios? Nos quiere decir que con una corriente de base pequeña, o sea, 2.2 miliamperios, podemos cambiar las cargas de lámparas más grandes. Este pequeño voltaje de entrada base se puede aplicarse desde cualquier salida de un microcontrolador o cualquier circuito lógico, ¿no? 2.2 miliamperios. Acá tenemos un ejemplo de un Darlington, ¿no? De un colector de 100 miliamperes, su voltaje máximo entre base y emisor 1.6 voltios. Para una corriente de 10 miliamperios, su beta varía entre 4.000 y 70.000. Para una corriente de colector de 100 miliamperios, su beta es de 7.000. Lógicamente, cada vez que el transistor aumenta más corriente, su beta va disminuyendo, eso sabemos, ¿no? Vamos a hacer un análisis ahora en corriente alterna. Lógicamente, hacemos el parámetro híbrido, que ya se hizo en clase también. El RB, mirando detrás hacia adelante, el HE1 más HE2 por el beta del primer transistor, más RE por el producto de ambos, beta. Esta corriente de base es el BCC
menos voltaje emisor, voltaje base emisor, entre la suma de la resistencia RB más este acá, resistencia emisor multiplicado por ¿quién? Por la resistencia del Darlington. O en otras palabras, por el beta, ¿no? Del Darlington. Esta corriente emisor, como es un Darlington, trabajemos ahora como Darlington, es la corriente base por el beta del Darlington. Y habíamos dicho que el beta de Darlington es el producto de ambos betas o de ambos, al producto de ambos HF, dependiendo de cómo lo representamos, ¿no? Este voltaje emisor es corriente emisor por la resistencia emisor. De tal manera que el voltaje en la base es el voltaje de base emisor del Darlington, ¿no? Más el voltaje en el emisor. Circuito elemental. Si vemos acá, este es un Darlington que tiene un beta de 8000. Su voltaje de base emisor me dice que es de 1.6 volts. Si es un transistor es 0.6, 0.7 hemos dicho, ¿no? Pero internamente son dos transistores este Darlington. El voltaje de entrada a través de este condensador está dado entre base y tierra. Y la salida a través de CSU2 está dado entre emisor y tierra. Por eso decimos que es un amplificador, es un colector común mejorado. No, es un colector común mejorado. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna pregunta, profesor. Vamos a entrar ahora lo que es un amplificador diferencial. Habíamos dicho que un amplificador diferencial es la entrada de un amplificador operacional. El amplificador diferencial generalmente se utiliza para eliminar ruidos. El amplificador diferencial tiene dos configuraciones. Un amplificador para obtener la ganancia en modo diferencial y otro amplificador para obtener la ganancia en modo común. En un amplificador diferencial, lo ideal es que la ganancia en modo común sea cero. ¿Ok? Eso es lo ideal. Pero, pero, la ganancia en modo diferencial debe existir. Se habla de una relación de rechazo en modo común, RRMC, relación de rechazo en modo común. Es una de las características de un amplificador diferencial. Cuando hablamos de un amplificador diferencial, es importante saber el amplificador diferencial básico, pero lo más importante es entender, y lo que se utiliza más es el amplificador diferencial con fuente y corriente constante. Vamos a ver. El amplificador diferencial es la superposición de dos configuraciones de emisor común.
Vamos a ver el amplificador diferencial. Nos dice que un amplificador operacional, o se representa de esta forma, AMP o OP, es un amplificador diferencial, ojo, de muy alta ganancia, con alta impedancia de entrada, que es el Darlington, y baja impedancia de salida. Generalmente un operacional tiene en la entrada un diferencial y en la salida un Darlington. Los usos típicos del amplificador operacional, dice, son proporcionar cambios en la amplitud del voltaje, que implica hablar de una amplitud y su polaridad. También osciladores en circuitos de filtrado, en muchos tipos de circuitos de instrumentación. Se está refiriendo a los PAN que vamos a ver después. La idea de la clase 10 es entender lo que es un amplificador diferencial. ¿Por qué se le llama amplificador diferencial? Internamente, ¿de qué está constituido? Un amplificador, pues nos dice, tiene varias etapas de amplificadores diferenciales para alcanzar una muy alta ganancia de voltaje. Este es el símbolo de un amplificador operacional. Este positivo se le conoce como entrada no inversora, y este negativo se le conoce como entrada inversora, y esta es la salida. Este es el símbolo de un amplificador operacional. Pero nosotros vamos a hacer esta parte acá. Más o menos internamente cómo está conectado esto, cómo funciona internamente. Acá tenemos, dice, una entrada muy sencilla, una entrada, esta entrada positiva, y la salida también no debe salir positivo. La entrada positiva, ¿no? Y como es la entrada positiva, está entrando por la entrada positiva o no inversora, entonces la salida sale igual que la entrada. Por si acaso. Lo que va a amplificar lo más grande. ¿Por qué? Porque la otra entrada le está conectando a tierra. Y lo contrario. La entrada está por la inversora, ¿no? Ahí está la entrada. Y como está por la inversora, la salida sale invertida. Aquí, en cambio, la entrada es entre. En la primera entrada, eso quiero que capten bien, ¿eh? En la primera entrada, primer caso, entrada no inversora, está la no inversora con tierra, con tierra. El segundo caso, la inversora con tierra. El tercer caso es entre estos dos. Entre esos dos. Ahí está. A eso se refiere. Este voltaje diferencial es la diferencia entre voltaje entre esta entrada menos el voltaje acá. Ese es el voltaje diferencial. Y es la que va a amplificar esto pan a la salida. Ahí está. Otra forma de representar, ¿no?
Este aquí, este que ven ustedes aquí, es el mismo, cada uno con su voltaje. De tal manera de que este voltaje diferencial va a ser igual a B1 menos B2. ¿Ok? La entrada para este operacional es la diferencia de ambos. Y le está denominando, dice, entrada doble. Cuando estas dos entradas, los dos están en fase, se le conoce también, la salida se le conoce como la ganancia en modo común. Se entiende si estos dos voltajes son iguales, ¿cuánto es la salida? Cero. Pero lo que se busca es que, por un lado, si esto está así, aquí la otra entrada está desfasado. Ahí en ese caso se habla de una ganancia de modo diferencial. Pero la pregunta está, en la práctica, ¿este voltaje de dónde consigo? De repente este es fácil, B1, y el B2 que debe estar desfasado, ¿cómo consigo? ¿De dónde voy a obtener para hacer mi experimento? Salida doble. Acá le está llamando voltaje entrada 1, voltaje salida 1, voltaje entrada 2, voltaje salida 2. Luego vamos a ver, le vuelvo a repetir la parte interna acá. Yo quiero que tomen con calma la parte interna. A eso vamos allá. Pero hay dos entradas. B sub I1 y B sub I2. Hay dos salidas. B sub 0,1 y B sub 0,2. B sub 1,1, B sub I1 ¿con respecto a quién? A la tierra del circuito. Con respecto a la tierra del circuito. BI1, entrada no inversora con tierra. BI2, entrada inversora con respecto a tierra. B sub 0,1, salida con respecto a tierra. B sub 0,2, salida con respecto a tierra. Otra cosa es entre estos dos puntos, y otra cosa es la salida entre estos dos terminales. Mire acá. Mire lo que pasa acá. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal ese gráfico? ¿Qué me dicen? Ah, lo que sucede es lo siguiente. Si esta es la entrada positiva, la salida, ¿no? Va a salir invertida. Y acá en fase. Pero ojo, ahí ya no nos referimos como entrada positiva ni entrada negativa, sino nos vamos a referir que internamente este es un amplificador de emisor común. Pues con un terminal se está tomando en el colector, va a estar desfasado. El otro terminal va a estar en fase, como vamos a mostrar a continuación. Una contradicción acá. Acá está.
Miren acá. Ese BI1, BI2, este BI1, ojo, está entrando a Q1. ¿Pero por dónde? Por la base. El B sub 01 está entrando está saliendo del colector. Entonces, acá viene lo siguiente. Si miro de atrás hacia adelante, la entrada es entre base y tierra. La salida de colector y tierra. ¿Qué configuración es? Emisor común. Y en el emisor común, la salida con respecto a la entrada, ¿cómo está? Desfasado. Si miro yo de Q2, de adelante hacia atrás, también ingresa por la base y tierra. Y está saliendo de colector y tierra. Si ingresa una señal por acá, ¿cómo va a salir acá la salida? También desfasado. 180 grados. Pero si este punto acá yo le conecto a tierra, le conecto a tierra. Entonces una cosa ver cómo es, hay una entrada acá y cómo me bota en B sub 01, cómo me bota en B sub 02. Otra cosa es cuando las dos entradas existe y qué pasa, B sub 01, B sub 02, B sub 01 está desfasado con respecto a su entrada, B sub 02 con respecto a su entrada. Pero otra cosa es entre B sub 0 y B sub 2. Acá lo tienen, el símbolo. De este acá, lo que le mostré acá. Este acá. Este esquema de aquí, está aquí. Pues es importante saber la parte interna, es el mismo. Un momentito, ¿eh? Evalúen bien este circuito.
¿Me escuchan, no? Sí, profesor. Bien. Si hacemos un corte acá, como va mi cursor así, como ven, yo voy a hacer un corte acá. Si miro de atrás hacia adelante, base y tierra, colector tierra, un emisor común. Su parámetro híbrido es igual que un emisor común. Si miro de adelante hacia atrás, base tierra, colector tierra, también es un emisor común. Son dos emisores comunes superpuestos. Si quiero separarlo este acá, si yo tengo una sola resistencia, RE, ¿qué pasa si acá le pongo dos veces RE? O sea, le separo, así tal como ustedes ven, pero este ya no va a ser RE, sino va a ser 2RE. De adelante hacia atrás también lo separo igualito. Este no va a ser RE, sino 2RE. Al final, si nuevamente le junto 2RE, 2RE, en paralelo queda RE, no alterado para nada. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver acá. Vuelvo a repetir. BI1, ahí está BI1. BI2, ahí está BI2. B sub 01, ahí está B sub 01, es la salida de Q sub 1. B sub 02, la salida de Q sub 2. O sea, internamente de este esquema de acá, de este triangulito, internamente, ese circuito que usted ve. Este es el amplificador diferencial. Se entiende que la corriente que va a circular por RE es la que va a circular por Q1, la corriente emisor 1, corriente colector 1, corriente colector 2 o corriente emisor 2. Se entiende que estas dos corrientes son iguales. Lo ideal es que ambas corrientes sean iguales. De tal manera que aquí la corriente es la suma de los dos. Si yo varío RE, va a variar la corriente colector 1, va a variar la corriente colector 2. Pero lo ideal es que lo que suceda acá no afecte a las corrientes. Y a eso se llama amplificador diferencial de fuente y corriente constante, que lo vamos a ver. Miren acá. Entonces acá podemos analizar fácilmente y de una forma independiente cada uno de ellos. Dice, circuito del amplificador diferencial, dice, hay varias combinaciones posibles de señal de entrada. Ojo. Dice, hay varias combinaciones posibles de señal de entrada. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo a estas entradas? BI1, BI2. Apaga el micrófono. ¿Qué sucede cuando las dos entradas son iguales? Entonces, la ganancia de este amplificador se le llama ganancia en modo común. Pero ¿qué sucede si las dos entradas están desfasados? La ganancia se conoce en modo diferencial. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. No en modo común. En modo común la ganancia debe ser cero, idealmente, pero es muy pequeño. Pues dice, hay varias combinaciones posibles de señal de entrada. Si se aplica una señal de entrada a cualquiera de las dos entradas, dice, con la otra conectada a tierra, la operación se le conoce como sencilla. Si se aplican dos señales de entrada de polaridad opuesta, la operación se le conoce como doble. Si la misma señal de entrada se aplica a ambas entradas, la operación se denomina modo común. Esta operación que le conoce como doble es la operación en modo diferencial, por si acaso. Es lo mismo. Dice, en operación sencilla se aplica una sola señal de entrada. Sin embargo, debido a la conexión común de los emisores, la señal de entrada opera ambos transistores y el resultado es una salida por ambos colectores. En operación doble se aplican dos señales de entrada.
La diferencia de las entradas produce salidas por ambos colectores, debido a la diferencia de las señales aplicadas a ambas entradas. En operación en modo común, la señal de entrada común produce señales opuestas en cada colector. Estas señales se anulan de modo que la señal de salida resultante es cero. En la práctica, las señales opuestas no se anulan por completo y se obtiene una señal pequeña. La característica principal del amplificador diferencial, dice, es la ganancia muy grande cuando se aplican señales opuestas a las entradas, en comparación con la muy pequeña ganancia obtenida con entradas comunes. La relación de esta diferencia de ganancia con la ganancia común se le llama rechazo en modo común. Ahora vamos a analizar, dice acá. Circuito, dice, el amplificador diferencial con entradas de corriente alterna obtenidas de fuentes de voltaje. En esencia, el voltaje de CD en cada entrada es cero, como se muestra con cada voltaje de base 0 voltios. El voltaje de polarización de CD del emisor es como se indica. Voltaje emisor 0 menos voltaje de base emisor. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Este voltaje de base que hay acá hay un voltaje de emisor. En este punto acá hay un voltaje emisor. En este punto acá, como está conectado a tierra, es un generador en continuas. Acá hay un voltaje de base. Pero este voltaje base es cero. Aquí, más, menos un voltaje de base emisor. De tal manera que este voltaje de base es igual al voltaje de base emisor más el voltaje de emisor. Aguante. Pero díganme ustedes, este voltaje de base es cero. Este voltaje de base es cero. Este voltaje de base emisor es 0.7 voltios. Entonces el voltaje emisor va a ser igual a voltaje base, que es cero, menos el voltaje de base emisor. El voltaje de base es cero. Voltaje emisor, base emisor es 0.7
7 voltios. Si no se le da valor, ¿no? Entonces ya tenemos el voltaje de emisor. ¿Cuánto sale? Menos 0.7 voltios. ¿Qué nos interesa hallar? Esta corriente acá. Esta corriente la vamos a llamar corriente emisor. Corriente emisor. ¿Y cómo? ¿Y la corriente emisora que es igual? Voy a ponerlo acá arriba. O acá, ¿no? ¿Cómo hallamos esa corriente emisora? La corriente emisor, ¿a qué es igual? Diferencia potencial. ¿Cuál es la diferencia potencial entre la resistencia? Voltaje emisor menos el voltaje VEE. ¿Sobre qué? Sobre la resistencia R. Listo. Y ahí está la corriente emisor. Queríamos hallar la corriente emisor 1, la que viene por acá. Es la mitad. Le llamaríamos corriente colector 1. Que es la corriente emisor 1, que es lo mismo. A este acá le llamamos corriente colector 2. Que es la misma corriente que circula por acá. Corriente emisor 2. De tal manera que la suma de estas dos corrientes me da corriente emisor. Pero primero llamo la corriente emisor por este método más fácil. Y la corriente por cada uno de ellos es la mitad. De esa forma se trabaja. Y está aquí. Ahí lo tenemos. Voltaje emisor, voltaje base menos voltaje base emisor sale menos 0.7 voltios. Y tenemos acá. Si ahí se le llama un corriente emisor, la que viene por acá, se entiende que es la mitad. Corriente emisor 2. La que viene por acá, también. Corriente emisor 2 entre 2. La que viene por acá, corriente colector, es la misma corriente emisor entre 2, que es la misma también la que viene por acá. ¿Se da cuenta? Va a tierra, 0 voltios. Este es base. Acá está mal esto. Voltaje base. Voltaje base. Voltaje base. Oír acá. Voltaje base. Voltaje base.
Entonces aquí, colector 1, voltaje colector 1. Ahí está. Colector 2, voltaje colector 2. Dice circuito del amplificador diferencial. Nuevamente. Ahí está todo lo que les haya, todo lo que les he explicado hasta acá. Ahí está. BE menos 0.7, ¿no? Voltaje emisor menos ¿quién? Menos BE, menos BE, sino que B es negativo, menos se hace positivo. Entonces BE más 0.7. En TRE es la corriente colector. 2 corriente colector es la mitad de esta corriente de emisor. Está acá. El voltaje colector 1, que es este acá, es el mismo que el voltaje colector 2. Se entiende que las resistencias son iguales, los transistores son iguales, pero aquí va a ser igual a BCC menos la corriente, o sea, menos la caída de que hay en RC. Y la caída que hay en RC es IC por RC. Ahí está. IC por RC. IC, ¿qué es? IE. Y IE, ¿a qué es igual? ¿No? IC. IC es a IE2. I2, ¿cuál es? La mitad de IE. Pues sale IE entre 2. Esta separata lo tienen ustedes, ¿eh? Les he dado a todos ustedes. Acá está ingresando una señal de entrada, otra señal de salida, versus 0,1. Señal de entrada, otra salida, versus 0. Pero ahora es con señal. Dice, operación en corriente alterna. ¿Qué tenemos en corriente alterna? El BI1, llego a la base 1, ¿qué tengo? A ver, vamos a ver. Tenemos BI. Cuando venimos por acá, ¿qué tenemos? El HIE1. Lo venimos por acá, y acá tenemos RE. Pero cuando venimos del otro BI2, tenemos el HI2, y estos dos se unen, y tenemos acá RE. Pero cada de Q1, su salida es, tenemos el HF por IB por RC, de ahí sale el 0,1. Igual manera acá, la fuente corriente del HF IB paralelo con RC, y sale B0,2, el que está acá. Ahí está. B1, base 1, emisor 1, ¿qué tengo? El HI1, acá le está poniendo RI1, que circula por acá, y B. ¿No? Circula por acá, y B1. Que tengo acá la salida, el beta, que es beta 1 por IB1, y el colector 1, y RC. Y tenemos la salida B01, corriente colector. Y su emisor va a una resistencia, R, hacia tierra. Pero al mismo tiempo del otro transistor Q2, BI2, base 2, tengo RI2, conocido como el HE2, llega al emisor y se une por acá. Pero nuevamente acá la fuente corriente, que es el beta 2 y de base 2 en paralelo con RC, y tengo B02. Y de este R, los dos que se unen, ¿qué se unen? Los dos emisores. Ahí está, lo tienen ustedes. Se unen los dos emisores. Ahí está. Se une este emisor con el otro emisor. Se unen los dos. Este emisor con el otro emisor se unen a través de R hacia tierra.
Ahí está. ¿Qué viene por acá? Beta 1 más 1 por IB1. ¿Qué viene por acá? Corriente emisor. Corriente emisor que es 1 más beta 2 por IB2. Entonces simplemente hay que hallar el voltaje en la salida entre el voltaje de entrada para hallar la ganancia. Viene acá. Este acá, si ven ustedes este acá, es el amplificador diferencial, ¿no? Es ganancia de voltaje corriente alterna sencilla. Para calcular la ganancia de voltaje de corriente alterna sencilla, ese B sub 0 sobre eso, aplicamos una entrada con la otra conectada a tierra. Decimos conectada a tierra, ¿qué quiere decir? Tenemos este punto acá, va a tierra. O sea, BI2 vale 0. ¿Qué tenemos? Que la corriente de base 1 es igual a la corriente de base 2, le llamo IB, RI1 igual a RI2, RI, beta por RE. ¿Qué es esto? El HIE. La ganancia de voltaje de corriente alterna sencilla, entonces, ¿qué tenemos acá? Lo siguiente, aplicando Kirchhoff nada más. BI1 menos I de base por RI, I de base por RI, ¿no? Este es 0. Está asumiendo que este RE es infinito. La corriente de base es BI1 entre 2 RI. O sea, esto lo está trabajando con 2 veces, ¿no? Duplicando. Cuando pone RI infinito, quiere decir que esta resistencia aquí es muy grande. Entonces estas dos corrientes son las mismas. Los dos HIE son las mismas. Por eso que en la práctica lo ideal es que este R sea grande. En la práctica se transforma en una fuente de corriente. Considera abierto. Y este 2RI sale acá. Estos dos están en serie. Muy grande. Esta corriente acá es la misma. Estos dos están en seriados, son los mismos. Por Kirchhoff. Corriente base, voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Los dos están en serie. Pues sale 2RI. RI es lógicamente el beta por RE. Si beta 1 es igual a beta 2 igual a beta, entonces la corriente colectora es beta por IB o beta por IB que hemos calculado sale BI sobre 2 veces beta por R. O igual a BI sobre 2RE. Y la magnitud, dice, del voltaje de salida en cualquiera de los dos colectores es IC por RC. Aquí es igual BI sobre 2RE por RC o RC sobre 2 veces RE. Por BI. Para la cual la magnitud de la ganancia de voltaje sencilla en cualquiera de los dos colectores es B sub 0 sobre B sub I, o sea, la es RC sobre 2 veces RE. Este RE se aproxima con el HIB. Ganancia de voltaje
de corriente alterna doble. Podemos utilizar un análisis semejante para demostrar que cuando se aplican señales a ambas entradas, la magnitud de la ganancia de voltaje es, ¿no?, B sub 0 sobre BD, ganancia en modo diferencial es RC sobre RE, donde BD es igual a BI1 menos BI2. ¿Te cuenta? De la ganancia en modo diferencial. RC entre RE. Este RE se aproxima con el HIB. El RI es beta por RE. Se entiende que el RE se aproxima al HIB. Operación del circuito en modo común. ¿Qué quiere decir modo común? Que las dos entradas son iguales, un solo generador y conecto en paralelo. Su circuito equivalente a esto, ¿cuál es? Acá lo tiene. Ahí está. El mismo parámetro y con la diferencia de que las dos entradas son las mismas. De este circuito de acá, si nosotros hallamos IB, va a ser BI menos 2 veces beta más 1 por IB RE sobre RI. Pudiendo escribir también IB como BI sobre RI 2 veces beta más 1 por RE. La magnitud de voltaje salida es IC por RC. IC es beta por IB por RC. Este IB se reemplaza. Ahora, cuando nosotros llamamos el voltaje de salida entre voltaje entrada, a este se le conoce como voltaje modo común. Modo común es igual a beta por RC sobre RI más 2 veces beta más 1 por RE. Si nos damos cuenta de esta relación de acá, es mucho menor que esta de acá. RC sobre 2 veces RE. Y la ganancia en modo diferencial sale RC sobre RE. RC sobre RE. Mira, es ganancia en modo diferencial, ¿no? Beta por RC sobre RI más 2 veces beta más 1 por RE. ¿No? Este acá es mucho más grande que esta relación. Esta es la ganancia en modo común. Dice, uso de una fuente de corriente constante. Un buen amplificador diferencial tiene una ganancia diferencial muy grande, la cual es mucho mayor que la ganancia en modo común. La capacidad de rechazo en modo común del circuito se puede mejorar considerablemente, ojo, haciendo la ganancia en modo común la más pequeña posible, idealmente cero. A partir de la ecuación ACB sub 0 sobre B, beta RC, ¿no? Podemos ver que cuanto más grande sea RE, este acá, entonces el valor se va a tender a cero. Más pequeña será la ganancia en modo común. Este R idealmente debería ser infinito, entonces sale AC 0. Un método popular de incrementar el valor de corriente alterna RE, dice, es utilizar un circuito que sea una fuente de corriente constante. Miren acá este circuito, ahí está. Antes era de emisor, venía una, de acá de los dos emisores venía una RE. Mira ahora que viene, un transistor Q3. Todo esto de acá, todo ese de ahí, nos representa una fuente de corriente. Todo esto.
Es como decir, de acá de este emisor, esto va a tierra, esta es una fuente de corriente. Una fuente corriente ahí, la unión de los dos emisores. ¿Se muestra? Y esta fuente corriente, ¿cómo se representa? Por Q3. La corriente que va a circular, la corriente colector 3 es la, la suma de estas dos intensidades. Pero yo hallo primero la corriente colector 3. ¿De dónde sale? De aquí. La corriente que circula IC3 es la suma de estas dos corrientes. Si yo tengo IC3, voy a tener la mitad de estos dos. La mitad de IC3 es igual a estas dos corrientes, emisor 1 con corriente emisor 2. Pero ¿cómo hallo esta corriente de acá? Esta corriente acá lo hallo ¿Cómo hallo esa corriente? Esa corriente es la corriente de emisor 3 o corriente de colector 3, que es lo mismo. ¿Sí? Esa corriente acá es este voltaje que hay en el emisor. Menos el BE entre la resistencia. Pero este voltaje emisor, ¿cómo hallo? Primero hay el voltaje de base. Este voltaje de base que es igual. Acá hay más menos un voltaje de base emisor. Este voltaje de base emisor va a ser igual al voltaje base. Perdón, el voltaje de base es voltaje de base emisor más el voltaje emisor. Este voltaje emisor va a ser igual al voltaje base menos voltaje base emisor menos 0.7. Pero este voltaje de base, ¿cómo hallamos? Este voltaje de base es el voltaje que hay en R2, es lo mismo que hay en R2, es el de acá. Es lo mismo. El voltaje de base, en otras palabras, es el mismo voltaje que hay en R2. Pero R2 con R1 están en serie y está alimentado por este voltaje. De tal manera que el voltaje en R2 es R2 por esa fuente el voltaje en R2 es R2 por esta fuente sobre la suma de las resistencias. Nada tiene que ver con estas resistencias. Nada tiene que ver con Q1 y Q2. Por eso se le llama fuente de corriente. Por eso se le llama fuente de corriente. Porque nada tiene que ver con Q1 y Q2. Y cuando miramos de estos dos emisores, estamos viendo del colector hacia tierra, el transistor, su resistencia es alto, idealmente infinito. En alza había una resistencia emisor y hemos visto que conviene que la resistencia emisor tienda a infinito. Pero ¿cómo obtengo la práctica? Poniendo una fuente de corriente. Es una fuente corriente.
¿Por qué se le llama fuente corriente? Porque la corriente que va a circular por acá, o en otra palabra, esta que estoy representando por una fuente corriente ahí, no tiene que ver nada con lo que le sucede a Q1 y Q2, no tiene que ver nada con las resistencias. Eso es lo interesante. Y es más que del colector hacia tierra, en este transistor hay una alta resistencia por la misma fabricación molecular, una alta resistencia. Entonces, idealmente es infinito, y eso es lo que conviene. Entonces, un amplificador diferencial en la práctica no se trabaja, en la práctica no se fabrica con, no se fabrica de esta forma. Aquí lo que le falta, aquí lo que le falta es su fuente de, su fuente corriente. ¿Se da cuenta? Le falta su fuente corriente. O sea, en vez de re, de aquí, debe venir una fuente de, una fuente corriente. Que va hacia tierra. ¿Qué es tierra? Punto común del circuito, esa es tierra. Y acá tenemos la fuente de corriente. ¿Se aguanta? Eso buscamos. Idealmente, RE debe tender a infinito. ¿Y cómo tenemos eso con una fuente de corriente? ¿Y cómo es una fuente corriente? Ahí está la fuente corriente. ¿Se aguanta? Ahí está. Acá está la fuente corriente. La fuente corriente. Una fuente de tensión se representa por una fuente de tensión en serie con una resistencia pequeña. Una fuente de corriente se representa la fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y esta resistencia es alta. Eso también deben saber. Acá lo está representando los voltajes como fuente de corriente. ¿Tá? Bien, muchachos. Esto ya son otras, si quieren lean, esto es confeto. Diferencial confeto. Desea guardar, no, descartar. Después repaso, después se trabaja. Pero uno se malacostumbra de cuando todo está listo hay que trabajar. Hay que desarrollar. Ahorita voy a más lista.